Hola, bendiciones, que Dios bendiga grandemente a los que están del otro lado, conectados en este día, que Dios bendiga grandemente a cada familia y bueno, pedimos a Dios que esté hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra en este día. Hoy me gustaría empezar con una pregunta, con una situación que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y la pregunta sería, ¿qué le pediría a Dios si usted tuviera la oportunidad de encontrarse por un momento con Dios y Él le dice que le pida lo que quieras, que Él le dé? ¿Qué le pediría usted a Dios? Qué pregunta, ¿no? Creo que estaríamos pensando un rato para no olvidarnos de algo importante de pedirle a Dios. En la Biblia hay un ejemplo, está escrito en Primera de Reyes, en el capítulo 3, dice que Dios se le apareció a alguien en un sueño y le dijo justamente esto, que le pida lo que quieras, que Dios le dé. Y vamos a compartirlo, vamos a leer el pasaje en la palabra de Dios, en Primera de Reyes, en el capítulo 3, a partir del versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, que suceda como en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué profundidad que tiene este pasaje, ¿no? Cómo nos confronta o nos llama la atención la respuesta de Salomón al encontrarse con Dios. Dice que Dios se le apareció en un sueño a Salomón y le hizo la pregunta, pide lo que quieras que yo te dé. Qué pregunta, ¿no? ¿Qué le pediríamos a Dios si Dios nos hace esta pregunta en algún momento? ¿Qué le pediría a usted? Para entender un poco esta actitud o esta disposición del rey Salomón, tendríamos que mirar un poquito el contexto o los antecedentes, ¿no? Entender un poco que el rey Salomón era el sucesor del rey David, su padre, ¿no? El rey David había reinado ya en Israel por 40 años y estaba pasando el trono a Salomón, su hijo, porque Dios lo había elegido como sucesor de su padre David. Vamos a compartir otro pasaje en la palabra de Dios también, que está para entender un poquito
la parte de la respuesta de Salomón. A mí me llama la atención y creo que tendríamos que analizar y profundizar que nada es casualidad. Las cosas no suceden por casualidad, sino que todo tiene un porqué, y más en las cosas de Dios. En Crónicas, en el capítulo 22, explica, y hay un breve pasaje donde se explica, ¿no?, esta sucesión. ¿Por qué se le aparece Dios a Salomón? ¿Por qué Salomón es el futuro rey de Israel? Y dice así en el capítulo 22 de Primera de Crónicas, en el versículo 5, dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en toda la tierra. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Esa era la tarea que tenía el futuro rey de Israel, Salomón. Tenía el mandato de edificarle casa a Jehová. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos. En derredor, por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Este es el antecedente, ¿no? Esto es lo que pasó antes de que Jehová, Dios, se le apareciera en sueños a este nuevo rey de Israel. Estaba con la tarea y el mandato de Dios de edificar casa, aparte de reinar sobre Israel, era el encargado de edificarle la casa, el templo, a Jehová. Dice la Biblia que David tenía en su corazón el sentir, el anhelo de poder hacer la casa a Jehová. Pero Dios le dijo que él no lo iba a hacer, que él no iba a hacer el templo. ¿Qué enseñanza acá también tenemos, ¿no? El sentir de David, el propósito. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios amaba a David y tenía el sentir de hacer la casa, el templo, a su Dios. Pero Dios tenía otros planes. Dios había puesto a otra persona para hacer esa tarea. Qué enseñanza también que nos deja esta parte del pasaje, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos la intención, el deseo de hacer algo, pero Dios es el soberano, Dios es el que pone a cada uno a hacer una tarea en un ministerio, en un área, y así fue como Dios se lo mandó a David, y David se lo está comentando, se lo está explicando a su hijo, ¿no? Él está comentando y está diciendo que él va a ser el encargado de llevar adelante esa tarea de hacer el templo a Jehová. Mire también en el capítulo 28 del mismo libro de Primera de Crónicas, estamos repasando los pasajes para entender esta respuesta que dio Salomón a Jehová, porque nos llama la atención, ¿no? Dice, y tú, Salomón, hijo mío, David le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla, le dice
el rey saliente al rey entrante, Salomón. Mire también lo que le dice aquí. David a Salomón. En el mismo capítulo 28, en el versículo 20, dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Se da cuenta la actitud del rey que quería edificar casa y que Jehová le dijo que no? Le está diciendo al próximo rey, a su hijo, le está dando palabras de aliento, lo está alentando, lo está animando, le está animando en su fe, lo está fortaleciendo y lo está animando a cumplir con las promesas que Dios había hecho con él. Qué importante esto también. Acá hay otra enseñanza, ¿no? Cuando alguien está haciendo una tarea en la obra que a nosotros quizás nos gustaría hacer, o por ahí pensamos que Dios no se dio cuenta, porque nosotros anhelamos en nuestro corazón estar en un determinado lugar en la obra de Dios, hacer un determinado servicio, un ministerio, pero Dios puso a otra persona, hay otro obrero, otro hermano, hay alguien que está haciendo la tarea que a nosotros quizás nos gustaría hacer. Fíjense la actitud del rey David, ¿no? Aconsejando, dándole aliento, animándolo, recordándole las promesas de Dios a otra persona que iba a hacer lo que él anhelaba en su corazón. Porque la intención y el deseo era que la obra se cumpliera. Aunque David no sea el que edifique el templo, qué gozo sentiría David al ver el templo terminado, ¿no? Que se haga la obra. Dice que David, y junto con todo el pueblo, propusieron ayudar al joven Salomón, y dice que juntaron todos los materiales necesarios en sobreabundancia. Dice que trajeron maderas, metales preciosos, distintas piedras preciosas. Dice que todo el pueblo y el rey David colaboró, ayudó para que se haga el templo, para que Salomón pueda cumplir con esta tarea que Dios le había mandado. Qué importante. Y no solo David aconsejó, no solo habló con el pueblo ni con Salomón, sino que David también ora a Dios. Hay otro pasaje en el mismo libro, en Primera de Crónicas, en el final del capítulo 29, y en el versículo 19 dice lo siguiente. Estaba orando, estaba hablando con Dios David, y dice, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para cual yo he hecho preparativos. Qué linda enseñanza, qué lindo poder, aparte de alentar a aquellos que están haciendo la obra o trabajando en la obra de Dios, aquellos que recién comienzan o aquellos que están quizás haciendo una tarea que me gustaría hacerla a mí. Qué buena actitud la del rey David de poder aconsejar, animar, alentar y orar a Dios para que tal persona, para que tal hermano lo haga bien, que le salga bien la tarea, el ministerio, que todo salga bien en beneficio de la obra, no en beneficio de una persona, sino que salga bien, que Dios esté ayudando y guiando para que el beneficio sea de la obra de Dios. Qué linda enseñanza que nos deja este pasaje, ¿no? Dice que el rey Salomón, después de hacer este pedido que agradó a Dios, que Dios mire lo que le dice, ¿no? Mire la respuesta que le da Dios, que la verdad que a nosotros también nos debería dejar como una enseñanza y una reflexión. Dice Dios a Salomón, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto
que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Una enseñanza que nosotros conocemos bien cuando dice la palabra de Dios que nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de lo nuestro. Dios suple las necesidades, Dios sabe las necesidades que tenemos. Dios se encarga de suplir aquello que no pedimos. Y esto también, creo que somos testigos de esta enseñanza. Creo que nosotros también llegamos al camino del Señor pidiendo algo a Dios. Quizás llegamos con alguna enfermedad, con alguna situación familiar, con necesidad de paz. Pero Dios no solo nos dio lo que le pedimos, Dios nos dio también lo que no le pedimos. No sabíamos pedir, quizás no teníamos el conocimiento. Dios nos dio todo lo que no le pedimos, que es la salvación, que es la paz, que es vida eterna, que es gozo, que es encontrarle sentido a la vida. Dios nos dio la posibilidad de ser salvos, de orar, de tener comunión con Dios, de tener un pronto auxilio en situaciones difíciles. Dios nos dio mucho más. Si reflexionamos todo lo que Dios nos dio, creo que nos dio muchísimo más de lo que nosotros pedimos. Así que esto sea para nosotros también un aliento, estas dos enseñanzas, que Dios nos da lo que no le pedimos y que también podamos nosotros estar alentando, fortaleciendo, orando, animando, guiando y ayudando a aquellos que están sirviendo a Dios, que están en un ministerio, que están en un trabajo, porque Dios es el que lo levantó. Dios es el que le dio la tarea. Y aunque a nosotros nos gustaría que se haga así, me gustaría que se haga así, que Dios nos dé este entendimiento, esta sabiduría, estar enfocado en la parte y en la obra integral de Dios, mirar toda la obra de Dios y no solamente una partecita. Hermanos, que Dios nos ayude a esto. Y también pedirles y decirles en este momento, si quieren, si alguno tiene alguna necesidad, Dios le va a dar. Si hoy quizás está pasando por algún problema, aprovechen. Aproveche porque es el momento que Dios se está acercando a su vida y le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Pídeme. Dios se lo va a dar. ¿Qué necesita? ¿Necesita sanidad? ¿Necesita liberación? ¿Necesita fortaleza? ¿Necesita ánimo? Aproveche y pídale a Dios. Dios le va a dar eso que usted necesita y le va a dar también lo que no pidió. Solamente que usted se acerque con un corazón sincero, dispuesto, buscando de su presencia. Vamos a orar por esta palabra y para que Dios esté supliendo también esa necesidad. Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, esta enseñanza que escuchamos en tu palabra, donde tú le diste al rey Salomón no solo lo que te pidió, sino mucho más de lo que te pidió. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Señor, pedimos porque necesitamos por situaciones difíciles, por enfermedades, por fortaleza, por vicios, liberación, trabajo. Señor, la necesidad que cada hermano, cada familia que está escuchando en este momento tenga, te pido en esta hora que estés obrando con poder, con tu gran misericordia, Señor. Obra, sana, fortalece y levanta. Y sabemos, Señor, que tú vas a hacer eso y mucho más de lo que te pedimos en este momento. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.